Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, aunque siempre decimos que nadie sabe muy bien a qué nos dedicamos, aunque todo el mundo conoce la marca, con lo cual no nos importa estar explicándolo constantemente, porque yo creo que en este explicar vamos avanzando. Bueno, lo primero es agradecer, por supuesto, a Policía Nacional que nos haya invitado a participar en la jornada de hoy, a la Fundación MAPFRE también por acoger el evento. Y he de decir que es uno de los proyectos de los que más contentos estamos, el que realizamos con la Unidad de Participación Ciudadana, la verdad. O sea, y por luego lo que contaré también después. ¿Por qué? Porque han sido dos proyectos que han nacido en plena pandemia. Y hemos pasado una época muy dura, ¿no? Yo creo que hay que reconocer que hemos sufrido y seguimos sufriendo, ha sido un momento muy especial. Pero en algunos ámbitos ha servido para, bueno, pues reinventarnos, empezar a trabajar de otra manera, darnos cuenta que solos no podemos ir a ningún sitio y que es fundamental trabajar en alianzas. ¿Y con quién se trabaja en alianzas? Pues con los que más ganas tienen de trabajar. Y en este caso, yo creo que la vocación de servicio de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad ha quedado demostrada en un periodo muy difícil, creo que la ciudadanía sí lo ha valorado, y ya no solo directamente en la intervención, sino en el ámbito de la prevención, como aquí hemos estado viendo, ¿no? Esa faceta en la que desde la educación pues es donde queremos poner más el foco. ¿Por qué? Porque al final el triángulo de la prevención comunitaria, si no es así, si no el trabajo amplio no está en la prevención, la pirámide se invierte y entonces estamos todo el día en la crisis, y a la crisis no vamos a llegar nunca porque los recursos son limitados, con lo cual, aunque sea por una cuestión de egoísmo, pues necesitamos trabajar sólidamente la prevención. Y aquí, bueno, pues como vemos, es algo que atañe a muchos elementos. Muchas veces la protección nos la imaginamos como un paraguas, ¿no? Si buscamos una imagen, a veces pensamos, ¿cómo me protejo? Con un paraguas. Bueno, el paraguas tiene una limitación, que es que solo tiene un asa y si se da la vuelta se rompe y ya no deja de funcionar. Vemos más la protección como una red que cuanto más tupida sea, mejor va a ejercer su función. ¿Por qué? Porque si falla uno de los polos, si a nuestros niños o niñas les falla el ámbito familiar, o les falla el ámbito de las relaciones, o les falla el ámbito de la sanidad, o su pediatra, quiero decir, o les fallamos nosotros porque no llegamos, hay otros nodos donde apoyarse y cuanto más nodos haya, más fácil es que no alcancemos. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto, lo abordamos como un proyecto de prevención del abuso sexual infantil. O sea, ese fue el primer enfoque. Hay esta necesidad. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que trabajar con niños aún más pequeños de los que lo hacemos, porque creemos que cuando trabajamos ya con adolescentes estamos llegando tarde, porque ha habido ya muchos casos que han ocurrido ahí. Bueno, pues como os podéis imaginar, este proyecto que está dirigido al primer ciclo de primaria, entre 6 y 8 años, no es un tema sencillo de abordar. No es un tema sencillo ni para los niños, ni para los profesores que lo tienen que manejar, ni para las familias que cuando les vas a contar que vas a hacer esta actividad, pues dicen, hey, ¿qué vais a decir? ¿No? Bueno, pues yo creo que ahí fuimos suficientemente hábiles o creativos, hicimos un cuento que es el Club de los Secretos, y a partir de ahí, bueno, pues no solo hemos hecho un trabajo muy importante, creo, en un momento de recuperar esa normalidad, con una labor de formación importante de los delegados de protección que han hecho de participación, que han mostrado toda su voluntad y en un momento de que tienen 1000 cuestiones que atender, pero han hecho un hueco para recibir esa formación que les hemos dado, que yo ya brindo que tenemos que darle otra vuelta para poder seguir el año que viene, ¿eh? Ya vamos a terminar por favor, vamos a liquidar lo que nos queda, pero sí que bueno, creo que ha habido un año de experiencia, que han pasado por más de 500 aulas y se ha alcanzado a más de 15.000 niños y niñas, ¿no? Con lo cual, pues creo que podemos sentirnos orgullosos de ese trabajo, porque no solo ha servido para prevenir, sino que por lo que hemos compartido incluso hemos encontrado algún momento de revelación en alguno de los casos y hemos puesto a salvo a esas niñas en concreto que han sufrido esa situación. Con lo cual, bueno, pues todo el esfuerzo que hicimos en un momento muy complicado lo damos por bueno y nos emocionamos para seguir adelante. Porque estamos trabajando en entornos, a la hora de hacer entornos protectores para la infancia, que ese es el objetivo que tiene tanto el plan director como la responsabilidad que tiene nuestro país a la hora de tener el mejor entorno de desarrollo posible. Y ahí evidentemente no solo hablamos de los entornos físicos, sino también de los entornos digitales, porque si además hablamos con nuestros jóvenes no hay distinción entre uno y otro, nos costaría separarles, nosotros todavía podemos hacer una raya y decir, no, este es mi ámbito digital y este es mi ámbito físico, pero cuanto más jóvenes son, pues más dificultades hay para delimitar esa línea y trabajar en ese sentido. Entrando en materia, ¿por qué hablamos de derechos de infancia? Bueno, somos UNICEF, trabajamos en eso. El sábado pasado fue el 20 de noviembre, que es el Día Universal de los Derechos del Niño, donde se conmemora la aprobación por Naciones Unidas en el año 89 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado de la historia. Todos los países del mundo lo han firmado y por ratificarlo solo falta Estados Unidos.
cosas de la política internacional. Pero podemos decir que, de hecho, en nuestro país es ley desde el año 91, que es cuando ya se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, cuando estamos hablando de estos derechos, hablamos de que nuestras leyes deben acomodarse y llegar a consolidarse en elementos de verdadera, no solo protección sin la infancia, también de asegurar su desarrollo, y un tema muy importante, que es la parte de derechos que menos se cumplen en los países desarrollados, que es el de la participación infantil y juvenil. También salió aquí que cuando incorporamos, nos damos cuenta que cuando incorporamos a los niños y a las niñas a las soluciones, de repente tenemos un aliado imbatible. Porque si solo están del lado de recibir protección, pues llega un momento que ellos no encuentran su rol, esto me lo están dando para mí, pero no están contando conmigo. Es un reto porque supone que los adultos debemos ceder poder, y esto pues nos cuesta. Esto nos cuesta. Pero bueno, sí que estos derechos, como os digo, están incorporados. Entonces, ¿qué pasa? Que en el entorno digital, ¿qué ocurre? ¿Hay nuevos derechos? Bueno, pues venimos a decir que los derechos son los mismos, pero es verdad que se expresan de manera diferente. Y esto es una cosa que, como ligaba con lo que decía al principio, la pandemia ha exacerbado. Somos mucho más digitales, incluso los mayores ahora. Hacemos cosas que antes igual no hacíamos. Nos hemos animado a hacer compras. Ahora ya casi es difícil ir no te planteas, ¿no? Por el propio ritmo de vida y porque has visto que pues esta gente que lo está diseñando lo ha hecho bien, me resulta muy sencillo. Hasta todo tipo de trámites con la administración, con el colegio, con, en fin, miles de ámbitos que quizás si no hubiéramos tenido este empujón de trabajo, por así decirlo, o sea, la exposición a la posibilidad del teletrabajo se ha disparado en este momento y le estamos viendo algunas bondades. Pero eso no, esta llegada masiva quizás nos está haciendo perder un poco el análisis crítico que deberíamos hacer de cómo está sucediendo. Porque es verdad que la tecnología tiene un halo que nos deslumbra, como ¿quién no quiere ser tecnológico? ¿Quién no quiere estar a la última? Entonces hemos bajado un poquito los brazos y cuando nos hemos dado cuenta pues están ocurriendo cosas que no nos gustan. Antes el doctor también comentaba desde cosas muy básicas y muy físicas y muy evidentes de determinados trastornos hasta cuestiones que, bueno, pues darán la cara más adelante. Bueno, pues en esa inquietud que teníamos nos encontramos en este marco dos cosas. Una, como os decía, los derechos de infancia. Hay un organismo que es el Comité de los Derechos del Niño que la propia Convención obliga a examinar a cada uno de los países en un periodo de cada 4 o 5 años de cómo están al nivel de cumplimiento, ¿no? Y tiene unos mecanismos que son las observaciones generales, que es un término, es una cuestión jurídica en este caso, que actualiza un poco cómo es la Convención y aborda, bueno, pues las novedades, los temas y cómo existen. Pues el año pasado se aprobó la observación número 25 precisamente sobre el tema de derechos digitales. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que ningún niño ni niña esté fuera del desarrollo que permite la tecnología. Un exceso de protección e impedirles el acceso, pues estaríamos creando una burbuja en la cual en una sociedad moderna no se van a poder desarrollar. Y sin embargo, tenemos que asegurar que su experiencia pues, no sufre ninguna discriminación, que cuenta con el interés superior a la hora de resolver cualquier conflicto que tenga, que asegura su desarrollo y que le permite una participación social y ciudadana. Porque los niños no son ciudadanos del futuro, los niños son ciudadanos hoy. Y ellos tienen derechos hoy y tienen que aprender a participar. A participar también se aprende. Y es verdad que en este caso yo también como educador me pongo la pena de que la escuela quizás no sea el entorno en el que estamos fomentando más la participación. Ahí tenemos un debe que ojalá abracemos con intensidad en los próximos tiempos por esta cuestión de que como en la pandemia lo hemos visto, ¿quién seguía mejor los protocolos de higiene en los centros? Que llegaban a casa y no te regañaban tus hijos cuando te decían la mascarilla, las manos, la ropa y no sé qué. O sea que cuando ellos están motivados y se les involucra, son un agente transformador de primera magnitud. Bien, pues en este momento de pandemia y darnos cuenta que todo era tan digital, pues nos planteamos decir, bueno, tenemos muchos sentimientos, muchas intuiciones de lo que está pasando, ¿no? Con la relación con la tecnología y con las pantallas. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no? Tenemos que llegar a la gente, motivarla, sensibilizarla, decir, oye, aquí hay un problema, ¿cómo lo hacemos? Pues en este momento nos encontramos pues, con otro aliado también, muy entusiasta en este caso, fue el equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, que nos propuso el reto de ¿y por qué no hacemos el estudio más amplio que se ha hecho en nuestro país sobre estos temas, con una mirada amplia, para tener una información basada en evidencia científica? Y como estamos en pandemia sin nada que hacer, dijimos, pues venga, para adelante. Pero ¿cómo vamos a hacerlo si los centros están cerrados, si el aula de informática está clausurada? Bueno, pues a base de insistir. ¿Y por qué? Porque nos encontramos que el profesorado era el más interesado en tener esta información y en tener herramientas y en saber cómo abordar esto. Porque ellos lo ven día a día, lo veis en vuestras aulas en cada momento, que aquí está pasando algo y necesito saber qué es lo que está ocurriendo. Bien,
Pues conseguimos en este momento contar con 50.000 chicos y chicas que participaron en el estudio. Lo centramos en secundaria por abordar un tramo de edad donde ya, bueno, pues dijimos, esto va a ser una foto de lo que nos vamos a encontrar en nuestro país, ¿no? Con una participación prácticamente en todos los territorios de nuestro estado, con pues, casi 300 centros que participaron. ¿Qué medimos? Queremos medir muchas cosas, vamos a aprovechar, pues utilizamos unas escalas validadas también internacionalmente, de bienestar emocional, de depresión, de control parental, de uso problemático de Internet, uso problemático de videojuegos, juego problemático online, acoso escolar y ciberacoso, ¿vale? Todo esto pues, es bastante ambicioso porque es muy difícil a veces parcelar el tema. ¿Qué ocurre? Nuestros chicos, todos los problemas les vienen de un aparato que tiene más o menos este tamaño, como esta botella. Ellos a veces no son conscientes de si están videojugando, si están comunicándose, si están, qué es lo que están haciendo. Simplemente tienen una interacción a través de un dispositivo. De hecho, planteamos cambiar incluso el paradigma de las TIC, lo que ya hemos comentado esta mañana, las tecnologías de la información y la comunicación, por las TRIC. Un equipo de la Universidad de Zaragoza está trabajando en el factor relacional. Entonces, ¿por qué? Porque ellos lo que más hacen es relacionarse. Y a través de sus relaciones podemos saber muchas cosas. Podemos saber a veces más cómo son sus hijos analizando las relaciones que tienen con nosotros y con sus iguales, que simplemente intentando tener una conversación y sacándole de qué has hecho, cómo has dejado de hacer, tú cómo eres y no. Con lo cual ese factor relacional, esa R de TRIC, tiene un peso muy, muy importante. Además, pues utilizamos aquí no se ve nada, pero esto está en nuestra web, ¿vale? Busquéis UNICEF, informe de tecnología y sale esto, un comité de asesor internacional pues del más amplio nivel en cada uno de los temas, que sobre todo los que estaban más dispuestos en una época que estábamos en casa sin nada que hacer, como quien dice, ¿no? Bien, vale, vamos a ver los resultados. Voy a hacer un repaso muy rápido por algunas de las cuestiones que quizás sean los que más nos han llamado la atención y que nos tienen que ayudar a todas estas cosas que se han compartido esta mañana, cuándo ocurren o cuándo llegan o con qué magnitud, porque todos podemos tener intuiciones de lo que ocurre por lo que hemos leído o por nuestra familia. Esto nos apela a todos tenemos familia más o menos cercana que está atrapada en este mundo. Bueno, pues el primer dato es que estamos dando el primer teléfono móvil a nuestros hijos y hijas con entre 10 y 11 años. Es el momento en el que ya tienen su propio dispositivo, no es cuando evidentemente empiezan a relacionarse con ellos más, pero cuando tienen su propio aparato, de media son los 10 años. Esto al final obedece a dos momentos clave. Uno es el paso al instituto, y somos los padres los que se lo damos encantados, es que va al instituto. Entonces tengo que saber dónde está, ya viene a comer a una otra hora, todas estas cosas. O es el regalo de la comunión, ¿vale? Que es también el momento de, aquí tienes este dispositivo. ¿Qué nos dimos cuenta también? Bueno, pues que la conectividad es muy alta, ¿vale? Eso que es prácticamente en wifi, esto pensar que era un momento también muy complejo. Hay un tema de brecha digital, de familias que por una situación de vulnerabilidad no tienen acceso, pero es verdad que también durante la pandemia, si tuvieron que quitarse de algo para que sus hijos pudieran seguir las clases online, lo hicieron. Y entonces el nivel de conectividad aumentó. Aún así, pues vemos que hay un 20% de los chicos que no sabemos qué pasó en los primeros días, sobre todo de pandemia. Y claro, algunos otros datos, aparte de más detalle, es que 6 de cada 10 duermen con el móvil. No sé si dormir con es la mejor preposición que se podía buscar, pero eso es así. Y no solo eso, sino que 1 de cada 5 se conecta por la noche, pasada la medianoche. Esto es el 20%, o sea, son números muy gruesos, no estamos hablando de decimales ni mucho menos. ¿Qué ocurre? Que los que se conectan por la noche, ese 1 de cada 5, todas las tasas de riesgo que ahora veremos se multiplican por 3 y por 4, porque es cuando ocurren un montón de cosas. No entramos a valorar si es la edad correcta o no de entregar un dispositivo. Cada familia tiene sus circunstancias, tiene su situación. Lo único que hay que ver es si, cuando entregamos esto, hacemos el acompañamiento adecuado, dependiendo de muchas razones, la madurez de los niños, la posibilidad de acompañamiento, nuestra cultura digital, en fin, una serie de cuestiones que luego también muy rápidamente veremos. Bien, en cuanto a cómo se conectan, pues prácticamente todos están en redes sociales. Esto, bueno, no es que obvio decirlo, pero bueno, hay que constatarlo y con esta muestra se puede decir que prácticamente están todos. Y lo normal es no solo eso, sino tener varios perfiles en varias redes y no solo eso, sino varios perfiles en la misma red. ¿Esto qué nos lleva? Bueno, pues a una falsa sensación de control a los padres que estamos más motivados, ¿no? Yo conozco, hombre, sí lo hemos abierto juntos, el Insta, sí lo tenemos juntos y yo lo miro todas las noches, no te preocupes, bueno, lo miras en la cuenta que tú conoces, de las otras dos no sabes ni lo que está pasando. Esto no necesariamente tiene que ser malo, ¿eh?
simplemente es que pensemos que hay cosas que ocurren fuera de nuestro control. Incluso las familias más motivadas podemos estar sufriendo pues, una distorsión de lo que ocurre o lo que no. Evidentemente, bueno, pues estas eran las aplicaciones principales en las que estaban y esto es pues, muy dinámico, evidentemente van apareciendo nuevas y otras van cayendo y demás, ¿no? Por ese lado. ¿Qué ocurre? Pues que si vosotros tenéis redes sociales o las utilizáis para tanto al ámbito personal como el profesional, sabéis el tiempo que suponen, ¿no? El tiempo que te supone preparar la foto, subirla, elaborar el texto, no sé qué, pues imaginar por varios perfiles, por varias redes. ¿Cómo compite esto con otros ámbitos importantes de su vida? Incluso con el dormir, que ahora lo veremos. Claro, ¿qué ocurre? Que si queremos hacer cualquier proyecto de intervención con chicos y chicas, tenemos que comprender qué les pasa, por qué es tan importante por ellos. No sé si habéis tenido la experiencia de intentar quitar el teléfono a vuestro hijo o vuestra hija cuando están en una conversación trascendental, importantísima. Es un fracaso y un síntoma de, o sea, una cuestión que puede generar además determinada violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es un surtidor emocional en este momento imbatible. Y en general las emociones que manifiestan en su experiencia son positivas. Como veis, la mayoría sufren alegría, tranquilidad, placer, diversión, expresarse como son, pero también hay otro lado. 4 de cada 10 nos dicen que lo hacen por no estar solos. Esto no es una cuestión tanto de la tecnología, sino de cómo está funcionando la sociedad o cómo estamos integrando a los jóvenes en distintos procesos. Y esto, desde luego, al final pues, tiene consecuencias. Vale, en cuanto a riesgos, bueno, pues uno de ellos es el contacto con desconocidos, ¿vale? 1 de cada 10 nos dice que ha recibido una proposición sexual por parte de un adulto. Como vuelvo a decir, esto no es una cuestión de la tecnología, sino de la sociedad, ¿vale? Pero es verdad que si esto ocurre cuando tú estás cerrado, tú estás con la tranquilidad de que tu hijo está en la habitación y está tranquilo, son las 12 de la noche, pues vemos que estas cosas se disparan. ¿Por qué? Bueno, porque hay una aceptación de desconocidos, tanto en redes sociales y aquí también en videojuegos, entender todo ecosistema en el que me permite incorporar otras personas, que está en el torno al 60%. Pero no solo eso, sino es que el 20% de ellos ha quedado físicamente con estas personas. El 20%. Entonces esto es una puerta para el grooming y para la pedofilia pues muy importante y que debemos poder medir. Acceso a contenidos, a pornografía, pues el 35%, pues más del 50% de los chicos y el 20 y tantos % de las chicas, que hay algunas cuestiones de género que igual también matizo por el camino, ¿no? Algunas otras cuestiones nuevas, la dark web. Cuando estábamos haciendo el cuestionario, en algunos centros nos plantearon oye, no les preguntéis por esto porque esto no sabemos lo que es, no les metáis ideas en la cabeza. Bueno, pues no solo eso, nos han referido que más del 20% sabe perfectamente lo que es la dark web y no solo eso, sino que el 5% lo ha manejado. ¿Por qué? Porque es muy fácil, hay tutoriales en cualquier sitio donde te explica cómo ir y podemos entender que esto es el máximo ámbito de desprotección al que pueden acceder en cuestiones de tecnología. A ver. Acoso escolar. Bueno, pues según hemos medido, pues 1 de cada 3 adolescentes podría estar sufriendo acoso escolar y 1 de cada 5 ciberacoso. Como antes también se comentó, son fenómenos que están íntimamente ligados. El 80% de los chicos que están sufriendo ciberacoso están recibiendo ese acoso principalmente, que se da por personas de su clase en un número entre 2 y 5 compañeros, que son un poco la medida en la que nos estaba saliendo. ¿Esto qué quiere decir? Que la violencia está presente en nuestra vida más de lo que pensamos o más de lo que queremos abordar. No hay datos oficiales, es verdad, desde hace tiempo, el Observatorio de la Convivencia no ha aportado nuevos datos, pero estos datos sí que están más o menos en sintonía con los que otros países de la Unión Europea que tienen una situación similar. ¿Esto qué nos obliga? Nos obliga a repensar las cosas que estamos haciendo. Son muchos años de trabajar en prevención, en intervención, los protocolos que antes también se dijeron que no protegen de por sí, ¿no? De estar en un cajón. Hay que darle una vuelta, el mundo ha cambiado también es verdad, nuestras relaciones son diferentes, se hacen de otra manera y si esta es la foto que nos sale ahora, pues en vez de preocuparnos debemos ocuparnos y ponernos manos a la obra para trabajar no solo con el fenómeno de acoso, sino con los aspectos psicológicos que sufren las víctimas también. Porque a veces no se hace una evaluación inmediata de qué daño psicológico ha recibido esa persona y no tiene un tratamiento inmediato, ¿no? Que es cuando hace falta. En estos casos ya más graves, pues vemos ya también la repercusión que tiene. Videojuegos. Videojuegos, bueno, pues es que no es que sea es que es casi la fuente principal de ocio de nuestros chicos y chicas a día de hoy. En promedio juegan unas 7 horas semanales, pero es que hay un grupo que está en torno al 5% que juegan más de 30 horas a la semana. Esto es una jornada laboral. ¿Y por qué lo hacen? Muchos tienen la expectativa de ser streamers y jugadores profesionales.
Es aspiracional completamente. En otros momentos quisimos ser tenistas o futbolistas. Ahora es otra cuestión sobre la que se hace. Evidentemente los juegos, o sea, son una maravilla. O sea, los videojuegos, las experiencias son imbatibles y cuando están bien hechos son increíbles. De hecho, dentro de la industria cultural es la primera ahora mismo por encima del cine, incluso en nuestro país, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la mayoría de los chicos juegan a juegos que no están adecuados a su edad, que no están dentro del PEGI 18. Y esos juegos, además, son los juegos violentos que además tienen unas condiciones de adicción más grandes. Los juegos los compramos nosotros casi siempre. Entonces, hay otra vez la familia que está encima, pues nos pasa viendo la tele, ¿no? Es para 16 años, yo tengo 14, ¿la puedo ver? Bueno, pues ya no, ¿sabes? Pues aquí pasa igual, ¿no? O sea, no vale cualquier juego, por muy moderno que sea, por muy bien hecha que esté la publicidad o por muy interesante que sea la experiencia que nos ofrece. Y además también funciona como red social donde se da todas esas cosas que hablábamos de contactos con desconocidos, de relaciones con otros y demás. No me quiero enrollar mucho en esto. A ver si pasa. A ver que Ana no quiere ir. Juego online. O sea, como veis, estamos tratando todo lo que ocurre atrás de la pantalla y que te puede llegar. Solo estamos hablando de juego online. Los números pueden parecer no muy grandes, pero es que ahora mismo hay 70.000 estudiantes en España en eso que están apostando de forma habitual. Y eso es un caldo para una futura o próxima adicción al juego muy importante, como veíamos antes, y que es muy relevante. Nuestro sistema de salud está preparado para soportar toda esta epidemia de ámbito de la salud mental que está por venir. Pues se están dando pasos, pero ahora mismo no. Y estos casos están ocurriendo a día de hoy. Veamos en los datos, los chicos que muestran... Bueno, ahora lo veremos después del juego online, porque es justo lo que viene ahora, si quiere. Avanza. Hasta. Uso problemático. En cuanto a las redes sociales e Internet, no podemos hablar de adicción. Pues como antes se dijo, la OMS solo reconoce las adicciones patológicas en las cuestiones de videojuegos y juego online. Hablamos de uso problemático de las redes. ¿Qué entendemos por uso problemático? Bueno, pues es un uso diario de más de 5 horas y lo que es más importante, con una alta interferencia con otras cuestiones fundamentales para su desarrollo, como pueda ser el dormir, como puede ser el estudiar, como puede ser relacionarse con su familia, como puede ser hacer deporte, que es una de las cosas que primero cae, o de leer, que es otra de las cosas que también caen drásticamente con estos chicos y chicas. Estamos hablando de un tercio. Uno de cada 3 chicos entre 12 y 17 años de nuestro país manifiestan que están en estas cuestiones. Los chicos están más centrados en los temas de videojuegos y las chicas más en temas de redes sociales. Hay un componente de género que es pequeño en algunos casos, pero es significativo. ¿Qué ocurre con estos chicos? No quiere decir que la tecnología les provoque estas cuestiones que voy a decir ahora, pero sí que estos chicos que están ahí tienen un peor bienestar emocional, una peor integración social y una menor satisfacción con la vida. Y como antes quería decir, hay un 15% de ellos que tienen síntomas graves o muy graves de depresión, ya con estas escalas y con estas cuestiones. Con lo cual, hay 2 ritmos en todo esto, el de la prevención, el de la educación, el de la formación, pero hay uno de intervención que lo tenemos en la puerta. Y hay muchos niños que van a sufrir si no tienen un acompañamiento adecuado en este sentido. No sé si soy yo o son las pelas. ¡Opa! Claro, las familias. ¿Qué ocurre? Que solo un tercio de ellas ponemos normas o acompañamos. Y siendo importante el poner normas, en el uso problemático de Internet es más importante el ejemplo que damos. En la encuesta les planteamos una pregunta, es, a la hora de cenar, ¿tus padres usan el móvil? Y solo el 25% dijo que no. Entonces es muy difícil corregir, eso antes también se dijo esta mañana del modelaje y del ejemplo, sin nosotros mismos, sin juzgar por qué es, porque podemos estar con una llamada de trabajo, está jugando a la selección, lo que fuera, esos momentos de calidad familiar donde es tan importante mantener abierto ese canal de comunicación con tus hijos en un momento en que puede ser muy importante, ya no solo la adolescencia, que igual es verdad que ya es más difícil, sino en los momentos previos en los que tienen que sentirte cerca, saber que estás ahí, saber que si necesitas ayuda pueden contar contigo. Pues esos momentos, si no son de suficiente calidad, y en este caso el móvil es un distractor de ellos, pues les estamos haciendo un flaco favor.
Por último, bueno, pues les preguntamos cómo había sido su experiencia educativa durante la pandemia. Y sí es verdad que el 80% refirió, o más del 85% había referido que sí, que había tenido clases online. Sin embargo, la percepción que tenían de cómo había sido esa experiencia, pues era mala o muy mala. Andaban agobiados por cómo las cantidades de tarea que le pedían, porque las metodologías, ahí fuimos un poco voluntaristas, pero igual teníamos una función más de acompañarles y más de estar cerca que de avanzar en temario, pero sí que si avanzamos en una educación digital, pues tenemos que revisarla, porque una educación digital precisa metodologías digitales, estrategias digitales y cómo eso tiene que convivir con la convivencia y con la cercanía que la educación tiene. ¿Qué vimos? Que la escuela tiene un factor de protección tremendo. Lo hemos visto en nuestro país. En este caso podemos estar orgullosos porque hemos sido los países de nuestro entorno que más rápido fue capaz de organizarse para tener las escuelas abiertas con todas las dificultades y sobre todo con una responsabilidad en los centros, que son los que han tirado para adelante en este caso, pero que aquellos niños que han estado cuanto antes en la escuela han estado mucho más protegidos. ¿Por qué hacemos estas intervenciones? Porque vemos que funciona y que la escuela es un factor comunitario determinante y que allá donde nos encontramos con equipos directivos cohesionados y con comunidades educativas vertebradas, nuestros niños están mejor, crecen mejor, se desarrollan mejor y desarrollan su ciudadanía de una manera más adecuada. Ya para terminar, simplemente algunas cuestiones, ¿no?, que son importantes para cómo avanzamos. Por un lado, creemos que es fundamental una educación en derechos de infancia. Creemos que no es solo que esté en el temario de no sé qué asignatura, si es educación cívica o es en tutoría o cuando sea, sino que seamos capaces de vivir en nuestra educación los derechos de infancia. Y porque son una herramienta pedagógica muy potente, de verdad. Si yo entiendo que tengo derecho a ser protegido cuando me agreden, esto conlleva la responsabilidad de que yo no tengo que tener conductas violentas y que tengo que proteger a los demás. Si esto lo aprendo cuando soy pequeño, cuando llego a una situación, voy a identificar rápidamente que esto está yendo contra algún derecho. Cuando soy muy pequeño tengo derecho a la sanidad y que me atienda un médico cuando esté malo, pero ¿qué queda de mi lado? Pues de mi lado queda comer bien, hacer ejercicio y lavarme las manos y los dientes. Es que cuando estoy en infantil, eso es mi aproximación al derecho, a la educación. Cuando los niños y las niñas esto lo entienden y lo conviven, cuando tienen que resolver un conflicto, pues aplican primero el derecho. ¿Esto está yendo a favor de mi derecho y al de los demás? Adelante. ¿Que está vulnerando el derecho de alguien? Pues entonces hay que buscar una solución. Con lo cual, esa formación es importante, contar con ellos es importante y luego, eso, que también ya lo he dicho, una aproximación comunitaria. Necesitamos a las familias muy cerca. Estamos haciendo algunas acciones. Ahora, no sé si lo habréis visto en la tele, estamos estos días con una campaña con la Agencia Española de Protección de Datos. En este sentido, con una campaña que es le das el móvil y ya. Se lo estás dando, pero yo ya he cumplido, te compro el mejor teléfono que he podido, pero oye, ya te lo parametrizas tú te encargas y tú resuelves tus conflictos y demás. Pues mira, no, esto es una labor que empezará con más acompañamiento y en el cual tienen que ir ganando autonomía y capacidad para interactuar mejor, pero que te apela, y lo siento, a los padres de hoy en día nos ha tocado eso, a nuestros padres les tocó otros contextos y tuvieron que convivir con otras situaciones. No quiere decir que nos aprendamos todas las coreografías ni que hagamos todos los challenges para molar más que ningún padre, ¿vale? No hace falta llegar a eso. Pero sí que hay que saber que explicarle lo que es publicar una foto. ¿Qué es publicar? Ir a la etimología de la palabra publicar. Tú lo publicas, pierdes el control. Olvídate, que sepas ese tipo de cosas, pues son importantes. Desde luego, desde la administración, pues hacer una normativa, desarrollar todas las normativas que sean lo suficientemente garantistas de todos los derechos que tenemos. Que la empresa tecnológica, que tiene un papel fundamental también en esto, que elaboren sus productos con los más altos estándares éticos posibles y cuando no sea posible la autorregulación, pues que tengamos esos marcos normativos y que al final en todo esto pues haya una contribución, una devolución a la sociedad, que estén los canales de participación lo suficientemente activos y que reconozcamos lo que aportan nuestros niños y niñas a esta sociedad a día de hoy. No me extiendo mucho más, gracias por vuestra atención y cualquier cosa, ya os digo, UNICEF, Infancia y Tecnología, y tenéis todo este informe con un montón de datos que espero que os sean útiles porque esa es la idea de contribuir al conocimiento compartido en este caso y basar nuestras acciones en evidencias. Muchas gracias.